Son las 8:17, recibimos, como habíamos previsto, en los estudios de RPP al ministro de Agricultura, José Hernández, que es piurano, y que queremos comenzar preguntándole sobre el trabajo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios en Piura hasta ahora, donde ha habido, como usted sabe, mucho malestar de la parte de sus paisanos. Se le entregó a su ministerio 784 millones de soles para descolmatar los ríos y asegurar, como es el mandato de su ministerio, que las tierras de cultivo puedan ser debidamente usadas. De ese monto se ha usado más de la mitad o cerca de la mitad para descolmatar el río Piura y el río Chira. Sí. En primer lugar, hay muchos reproches porque se haya invertido ese dinero en descolmatar el río arriba y después más bajo que la ciudad de Piura, sin invertir una cantidad mucho menor en permitir que el agua de la laguna La Niña salga hacia el mar, para que no se produzca el fenómeno que dañó tanto a Catacaos, que es el embalse del agua que impide que el río fluya hacia abajo. ¿Por qué no se pensó en sacar el agua de la laguna La Niña al mar? Yo les quiero ayudar con un gráfico, si ustedes me permiten. Existe un planteamiento integral ya sistematizado por el proyecto especial Chira-Piura y que lo ha asumido el gobierno regional como el resumen de la propuesta integral para el manejo de toda la cuenca del río Piura. La cuenca del río Piura, para que ustedes tengan una idea, no tiene ninguna presa. Chira, por ejemplo, tiene la presa Poecho y es un pulmón de regulación que le permite bajar los caudales, ¿no? Cerca el micro, por favor. Sí, okay. En cambio, Piura no tiene ninguna. Entonces las propuestas van desde la construcción de presas, de almacenamiento, polters o presas de regulación o inundación, construcción de diques y la salida al mar que está aquí en La Niña, abajo, después de La Niña. ¿Cuánto cuesta este proyecto integral? Este proyecto integral cuesta bastante, muchísimo más de lo que se está gastando. ¿Y cuánto tiempo demora en hacerse? Y eso se demora muchos años. En primer lugar, una de las razones por las cuales hemos empezado con el encauzamiento y la descolmatación es que las propuestas no tienen expedientes técnicos, por lo tanto no puedo construir. Mientras que hacemos los expedientes técnicos, mientras que se aprueba la disponibilidad presupuestal, mientras que se construye una presa, puede pasar 3, 4 años, y entonces, entre tanto, tengo un río lleno de tierra, totalmente colmatado, que no soporta ninguna lluvia normal. Yo le puedo mostrar evidencias, fotos, filmaciones de cómo estaba el río antes de que nosotros entremos y se va a dar cuenta la barbaridad que había ocurrido con el fenómeno del Niño. Entonces, entre tanto se hace la propuesta integral, nosotros tenemos que proteger. Nosotros tenemos que proteger a la población. Por eso que hemos dicho que el encauzamiento y la descolmatación es la primera fase preventiva de la reconstrucción con cambios. Y es un acto de solidaridad con todas las poblaciones que fueron afectadas por el fenómeno del Niño. Porque no hacer nada implica no tener en cuenta la vida de todas las personas que pueden ser afectadas. Había problemas con las compuertas, se quejaban de que no habían desfogues pluviales. Sí, exactamente. Cerca a Piura está, por un lado, la presa de Los Ejidos también, que está descolmatada y que estamos limpiando. Nosotros en el río Piura estamos hablando de 117 kilómetros más 31 kilómetros en el río Chira. En el caso de las compuertas, recuerda ustedes que se inundó la plaza de Armas. Claro, una compuerta que no le hacen mantenimiento, que no la cierran adecuadamente, que se rompe por todos lados, el agua se salió por ahí. Entonces, el descuido de no haber hecho un adecuado mantenimiento a lo largo de los años ha ocurrido que el nivel de colmatación de los ríos, y eso ustedes lo pueden comprobar muy fácilmente, haya llegado hasta 5 metros de acumulación de sedimentos. Eso es realmente inadmisible cuando se trata de ríos como este. Yo les he contado alguna vez, yo he nacido en esta parte del Bajo Piura, acá están las lagunas de Ñapique y Ramón. Sí, Ramón, sí. Y yo me he bañado aquí cuando tenía 4 a 5 metros de profundidad. Entonces ustedes vayan a ver ahora si tiene siquiera 1 metro de profundidad. Tendría piso hoy en día. Sí. Se aguanta, no tiene absolutamente nada de eso, es más, muchos agricultores comuneros han sembrado utilizando la humedad en esta laguna. Entonces lo que tenemos que hacer es cómo llevamos el agua justamente en dirección hacia el mar, y ya tenemos un canal de 13 kilómetros con un ancho en algunas partes de 100 a 150 metros de ancho y 5 metros de profundidad, que ayer hemos estado visitándolo, como para tener el agua a nivel del mar ya. ¿Los ánimos se han calmado en la zona? La gente
gente de campo... Estaban bastante exaltados. La gente de campo, la Junta de Usuarios, por ejemplo, ayer hemos tenido la reunión en la Junta de Usuarios en Piura. Todos ellos han manifestado, inclusive no solo por escrito nos manifiestan, la aceptación de este tipo de trabajo que nosotros estamos realizando, porque realmente ellos viven el problema. Ellos son los que viven el problema y ellos están preocupados porque saben que si no hacíamos lo que estamos haciendo, cualquier lluvia podía malograr sus cultivos. No recuerden esto, en Piura tenemos casi 250.000 hectáreas cultivadas, eso es lo que tenemos en la región de Piura, y eso es lo que tratamos de proteger en los dos ríos. Ahora, es una inversión considerable, nos dice usted que se han gastado más de 300 millones de soles solamente en estos dos ríos, y otra de las quejas hay que no hay empresas supervisoras encargadas oficialmente de que esto se haga como debe ser. ¿Por qué no hay una supervisión? Bueno, una de los aspectos que se ha criticado es de que no hay empresa, sí, pero no se ha dicho que no hay supervisores. Empresa. Nosotros hicimos dos concursos que ustedes los pueden comprobar en el SEACE, dos concursos que fueron declarados desierto. Cada proceso demora en días hábiles 45, desde que publico hasta que firmo el contrato, 45 días. No incluye sábados, domingos ni feriados. Muchas veces llega a 50, 52 o 55 días, siempre y cuando no haya observación o reclamo de alguna empresa. Entonces, cuando se anula el concurso, cuando se declara desierto el concurso, hay que dejar también un tiempo prudencial que se llama el consentimiento, para que ninguna empresa venga a reclamar que por qué se declaró desierto. Luego de eso había que hacer otra convocatoria. La otra convocatoria ya no da tiempo, para que a otros 45 días ya estábamos llegando a diciembre, entonces... ¿Qué empresa seria puede trabajar 2 semanas o 3 semanas? Por ejemplo, el tramo 1 ya se terminó. Y no, hasta este momento, si seguíamos las licitaciones, no tendríamos una empresa. Entonces, ¿qué hizo el Ministerio de Agricultura a través de Agrorural, que es el que tiene el tratamiento en Piura? Es contratar personal altamente especializado en este tipo de trabajos. Supervisión de proyectos hidráulicos. No se contrataba especialistas en otra área, sino especialistas hidráulicos que hacen supervisiones, no hacen diseños. La supervisión es una cuestión muy especializada porque ellos tienen responsabilidad administrativa, civil y penal. Ministro, otro tema que está causando preocupación porque son dos alimentos. Bueno, uno genera un alimento muy popular, es lo que está sucediendo con la franja del maíz amarillo y el arroz, ¿no? Parece que la decisión de sacarle la franja de precios, esta especie de banda flexible que hay conforme sube y baja el precio. Maíz amarillo lo digo porque es el principal alimento del pollo, y el plato, el plato peruano típico es el arroz y el pollo, ¿no? Son dos elementos importantísimos. Actualmente se paga 6% la tasa promedio de arancel de arroz, 0 viene el uruguayo, la mayor parte de arroz que consumimos importados uruguayo. No se importa, la mayor parte se genera aquí, no se importa poco. Pues se está hablando de una tasa de 46%. Sí, nosotros como ¿qué va a pasar aquí? Porque esto es proteccionismo, esto tampoco no podemos beneficiar rentas con los consumidores, la renta de los arroceros. ¿sabes? Nosotros hemos explicado a los arroceros que el problema del arroz es un problema de competitividad, es un problema de producción. En términos muy sencillos, un arrocero que produce 5 o 6 toneladas en San Martín por hectárea no puede competir con uno de la costa que produce 11, 12 o 13 toneladas por hectárea. Ya solo en rendimiento tiene una gran diferencia. Tampoco puede competir con los costos de transporte hacia los principales mercados. Entonces, de lo que se trata, desde la óptica del Ministerio de Agricultura, es mejorar la competitividad del arroz. Y para eso nosotros hemos ofrecido a los agricultores un programa de competitividad para el arroz, y en algunas áreas incluido la sustitución de cultivos porque eso también es un poco demencial, ¿no? Sembrar arroz en la costa peruana donde falta el agua y aparte el arroz saliniza. Exactamente, siempre ya tenemos en esta discusión más de 30 años por qué un cultivo como el arroz que demanda tanta agua está en la costa pagando tarifas muy bajas, ¿cierto? Entonces es cuestión de todo un cambio. Nosotros estamos llevando adelante los programas de competitividad justamente para reconversión. Uno de los cultivos que está considerado en la reconversión precisamente es el arroz. ¿Y qué se va a hacer con el arancel? Porque claro, la Asociación Peruana de Productores de Arroz quiere 46%, pues es mercantilismo puro. Entonces, mire, cierren el mercado para que ellos ganen plata. Eso mire, usted ha hablado de dos
dos temas. Primero, se hablaba públicamente que nosotros estábamos invadidos con la importación de arroz, y eso no es cierto, porque nosotros producimos poco más de 2.200.000 toneladas y estamos importando menos del 16% de eso. Más del 84% de ese 16 proviene de Uruguay y un poco últimamente de Brasil. Y Uruguay tiene arancel cero. Más caros. Y tiene arancel cero. Tiene arancel cero por el TLC, y no se puede mover. Se sale de la franja. O sea, tiene arroz más caro. Ese arroz extra fino, eso graneadito que nosotros consumimos, mayoritariamente está viniendo de Uruguay. Ese arroz es más caro. El arroz tailandés, que es el que están cuestionando, es un arroz que se ha manejado siempre en volúmenes de importación entre 5 a 15%. Esa es la franja que se ha movido del arroz, del 16%. Pero acá la gente no le gusta mucho el arroz asiático, ¿no? Lo que pasa es que hay un comercio que a veces se está mezclando el arroz bueno con el arroz malo. Hay una serie de... No solo es un yo sabía que el arroz uruguayo sí era aceptado, pero el asiático, el paladar no... peruano. Sí, tenemos que hacer una pausa, ministro José Hernández, y por favor después seguiremos conversando sobre este tema y otros, porque hay que hablar sobre el pliego interpelatorio que se ha ido ya formulando con 24 preguntas. Algunas de las cuales tienen que ver con la contratación por parte de su ministerio de algunas empresas que usted mismo había criticado como la empresa Viviana. Nos explicará todo eso después, por favor, de la pausa. Cuando eres víctima de violencia, son las 8:35, estamos entrevistando al ministro de Agricultura y Riego, José Hernández, y el tema que teníamos pendiente era el tema del arroz en sus diversos aspectos. Y quería pasar al maíz amarillo duro, que es el principal insumo de alimentación del pollo y se produce solo el 40%, por lo que me cuenta usted en mi país. ¿Se le va a aplicar también arancel fijo sobre tasa? ¿Cuál es la idea? Lo que se está conversando en el Ministerio de Economía y Finanzas es el mismo sistema para ambos productos. No se excluye la posibilidad de seguir con la franja de precios. Economía y Finanzas ha hecho unos planteamientos que puede ser un arancel fijo, no el arancel a los niveles que ha sido solicitado evidentemente, o continuar con la franja de precios. Eso es lo que se está negociando con las mismas organizaciones representativas de los arroceros. ¿Se necesita arancel? En el caso del arroz, en el caso del maíz, nosotros tenemos una demanda que es cubierta de la siguiente manera: más o menos alrededor del 40% de producto nacional, y en este momento prácticamente el 60% de producto importado. Maíz, ese es el maíz. Maíz. Entonces ahí no tenemos mayor inconveniente, porque el maíz de las zonas costeras básicamente está dando paso a una reconversión productiva para cultivos de exportación. Entonces se está yendo más a cultivos de exportación, por lo tanto los agricultores en esta sustitución están ganando. Entonces sí, el caso del maíz es distinto al caso del arroz, ¿no? Ministro, hasta el momento usted nos ha explicado todas las cosas positivas que según usted su ministerio ha hecho, subrayando que la insatisfacción, sin embargo, procede básicamente de las ciudades y no tanto de los agricultores, porque el campo está menos dañado que las ciudades. Sin embargo, hay en marcha un proceso interpelatorio sobre su desempeño, y la bancada de Fuerza Popular ha elaborado ya 24 preguntas. En varias de ellas transparece el tema de la corrupción y el temor que no se han tomado medidas suficientes para la lucha contra la corrupción, además de que se habla de actos criminales, de extorsión a algunas de las empresas que están trabajando tanto en Piura como en las otras regiones, incluida Lima. Y específicamente se dice que usted ha permitido que se contrate a una empresa Viviana, beneficiaria en consecuencia de los fondos públicos, pese a las dificultades que tiene con investigaciones de las que es objeto. Cuéntenos, por favor, si usted ha tomado todas las medidas necesarias para evitar que la corrupción se infiltre también en el dinero público de la reconstrucción. Sí, ahí yo les quisiera comentar con partes. Primero, es una facultad de los congresistas y, al contrario, para mí es una oportunidad ir al Congreso a explicar todo lo que estamos haciendo, explicarle a través del Congreso al pueblo peruano lo que hacemos en Piura, en Tumbes, en Lambayeque, en Ica, ¿no? Desde Sarumías hasta, por ejemplo, que la Quebrada Kansas o Matagente en Chincha.
Eso es lo que nos va a permitir una eventual interpelación que ha sido solicitada mayoritariamente por Frente Amplio. Ok, ese es un tema. El segundo tema es que nosotros dentro del Ministerio de Agricultura estamos tratando de cerrar todas las puertas posibles para que haya una infiltración de personas o empresas de manera indebida. Yo les he dicho alguna vez a través de la prensa que cuando hay bastante dinero de por medio, esto es como una torta a la que se acercan las moscas, y lo que nosotros necesitamos es tener atrapamoscas en todos lados. Para ello, nosotros creamos primero una comisión de alto nivel anticorrupción y luego solicitamos a los colegios profesionales constituir veedurías. Adicionalmente a eso, las juntas de usuarios están participando en las veedurías. Precisamente yo he tenido una reunión ayer con la junta de usuarios de Piura. ¿Eso qué nos permite? Cerrar todos los candados que sean posibles. No ha sido llegar a un acuerdo, por ejemplo, con el colegio de Piura por X circunstancias. Ellos discrepan de lo que nosotros estamos haciendo y se retiraron del convenio que teníamos para hacer veedurías, para que ellos participen en las veedurías. Las veedurías no es entrar a discusión técnica, porque para eso están los especialistas que van a discutir los aspectos técnicos. Lo que yo vengo sosteniendo, no solo para efectos de la reconstrucción, sino para efectos de todo lo que se hace en el sector, que el problema de la corrupción se ha convertido en el problema número 1 del país. La percepción de corrupción, la percepción que todos los funcionarios van a sacar algún proyecto, es la percepción que está en flote en la población. Entonces lo que yo he dicho a todos mis funcionarios, incluidos los que están ahora en Piura, en Tumbes, etcétera, es que la mejor herencia que podemos dejar como gobierno y nosotros como personas, la herencia para nuestros hijos y nietos, es que cuando hemos sido funcionarios públicos no hemos permitido actos de corrupción. Eso es lo que yo vengo señalando permanentemente, y por eso que viajo. Ustedes me han visto, he estado el lunes en Tumbes, ayer en Piura, mañana estoy en San Martín de Pangós inaugurando una obra, el miércoles estamos en Puno, Cusco, creo que es, ¿no? Estamos viajando. ¿Por qué? Porque esa es la forma, y muchas veces hago viajes inopinados, para ver si realmente están trabajando y si están llevando a cabo la política que hemos definido a nivel nacional. Estamos cerrando todas las rendijas que es posible. Y les he dicho, y como lo he repetido en el Congreso el miércoles pasado, es que tampoco eso implica de que alguno de los funcionarios pueda actuar mal. Y el día que hay algún indicio que un funcionario ha actuado mal para beneficiar a alguien indebidamente, ese funcionario será denunciado con todo el peso de la ley. Por eso he agradecido, me he reunido más de una vez con el Contralor General, le he agradecido que esté concurrentemente con nosotros en el proceso de selección, en el campo. ¿Y qué pasó con esta empresa Viviana que es cuestionada? Ok, ese es el tercer punto, si me permite. Entonces, porque eso nos está alertando. La Contraloría General de la República nos alerta de riesgos, de posibles observaciones. Es como decir, oiga, mira, por si acaso allá que termina la mesa te puedes caer. Esos son riesgos que nosotros estamos tomando, y al contrario, les agradecemos porque nos hace ver dentro de esta vorágine con la que estamos trabajando, porque estamos trabajando las 24 horas del día y todos los días de la semana, ¿no?, para llegar a diciembre con unas actividades terminadas. Y eso nos permite eliminar o disminuir los riesgos de corrupción. De acuerdo. El último punto, Viviana, que es un tema muy recurrente en el caso de Piura. Yo he dicho varias veces que cómo me gustaría que empresas cuestionadas no puedan trabajar, y utilicé el término Viviana, que es un término muy conocido en Piura, por X circunstancias que trabajó en el gobierno anterior y en el gobierno regional. Sin embargo, cuando hacemos el concurso, queda número 1 Viviana por precios, y queda número 2 Graña y Montero, en ese tramo. Recuerde que el río Piura tiene 8 tramos. En ese tramo queda un consorcio dentro de los que estaba Viviana, y en el segundo lugar queda Graña y Montero. Lo primero que... Solamente 2 aprobaron la calificación. De ese tramo, porque sí, otras empresas, COSAPI con HL estaba en otro tramo, Brains en otro tramo, etcétera, una serie de otras empresas, Energoproyect estaba, por ejemplo, en Chile, etcétera. Nosotros enviamos una carta solicitando la opinión de la Contraloría si podíamos contratar con Viviana.
La respuesta fue: no es nuestra competencia opinar sobre esto, porque nosotros opinábamos sobre nuestros actos, o sea, lo que es control. Enviamos también un oficio a la OCE, y la OCE nos dijo: en el marco de la ley de reconstrucción no podemos opinar sobre ese tema. Sin embargo, para todos los efectos de contrataciones del Estado es de aplicación el artículo 11 de la ley de contrataciones del Estado. ¿Y qué dice ese artículo? Desde el punto de vista legal, tiene que haber una sanción consentida y ejecutoriada, y eso lamentablemente todavía no hay. Entonces, ¿hay un supervisor en los trabajos que está realizando la empresa Viviana? Por supuesto que es supervisor, como le dije, muy especializado. Yo tengo acá toda la relación de los supervisores, y estamos con equipos de última generación trabajando para verificar el avance de los trabajos. Y ayer yo precisamente estaba ahí, porque la preocupación nuestra es que eso, parte de su trabajo está en el tramo urbano. Entonces teníamos que cuidar y ser muy exigentes en la calidad del trabajo que se está realizando. Ministro Hernández, muchas gracias por haber estado, por habernos dado estos... Le tomamos su palabra muy en serio, de funcionario que sea descubierto robando, si no fuera, sino un sol de los impuestos que pagamos y que deben ser usados para beneficiar a nuestros compatriotas a la calle y con sanción. Si usted me permite un segundo, no solo lo voy a hacer en mi vida como funcionario público, lo he hecho en mi vida privada y cuando he sido presidente de una institución. Usted puede llamar a la Asociación Civil Rinconada, el Club Rinconada, y vea cuando fue presidente qué es lo que pasó. De acuerdo, vamos a tratar de informarnos sobre eso para conocer bien de qué antecedentes está hablando usted. Muchas gracias. Que tenga buenos días, ministro José Hernández, ministro de Agricultura y Riego. Hacemos una pausa y regresamos a Ampliación de Noticias.